Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Cosmopoética, en este caso acompañados de Angelo Néstor y Franco Buffoni. Me vaya a permitir que de manera muy breve no me detenga en datos de carácter biográfico o académico que podéis consultar perfectamente en el Cosmoperiódico o en el caso de Buffoni, en la antología que se ha publicado por parte del festival, sino que comparta con vosotros y con vosotras algunos apuntes muy rápidos, prometo no cansaros, de lectura, porque bueno, soy profesor de literatura y en el fondo me dedico a compartir experiencias lectoras desde el deseo de que lo que uno ha leído arraigue en otro y construyamos entre todos y entre todas una lectura coral, polifónica y dialógica. Tenemos aquí dos poetas que desde coordenadas generacionales, vitales y estéticas muy distintas, sí que creo que coinciden en prácticas de escritura que podemos calificar como pensadas contra el imperativo de la taxonomía, contra la obsesión taxonómica o de lo binario, y una apuesta por escrituras desde el borde, ¿no? En el caso, en primer lugar, de Buffoni, frente al forzado antagonismo entre lo público y lo privado, en su poesía puede encontrarse una continuidad natural, una simbiosis entre los discursos de la extroversión y la introversión, entre la intimidad y la comunidad. Sus poemas, que se constituyen una especie de espacio entre, mestizo, híbrido, nacen de una voz poética profundamente arraigada, encarnada, en la que la observación, la memoria y la emoción surge de manera epifánica ligada a los objetos, a las cosas, a los espacios, a los paisajes, a las sensaciones. No tenemos, por consiguiente, ni un yo trascendente que se cree desligado del mundo, pero tampoco tenemos una especie de despersonalización de la voz poética impostada que cree que construye su autonomía desligándose del contexto y de las circunstancias. Es, por consiguiente, la palabra de Buffoni, una palabra, permitidme la imagen, coralina, sedimentaria,
una palabra que nace adherida a la vida y por consiguiente es su poesía una poesía contramística, mundana, profundamente deística, que nos regresa o nos reingresa en el mundo. También la poesía de Angelo es una poesía que podríamos decir construida desde el cuestionamiento de lo binario, de lo taxonómico, en este caso las taxonomías de género o las tradiciones y las tradiciones que nos han hecho vivir el cuerpo, siempre culpable de algo, desde la mutilación, desde su cercenamiento. En los poemarios de Angelo, profundamente ligados además a esta ciudad, hay una lucha maravillosa, una especie de genealogía inversa, un remontarse río arriba frente a las corrientes del linaje, de la familia, del género, para construir, aunque sea desde el dolor, pero de una manera muy sincera, una nueva identidad nómada que se hace cada día y no sin contradicciones. Rechazando, como digo, la dictadura de lo binario y también rechazando esa cultura de la elección, en la que la elección muchas veces es mutilación. En la poesía de Angelo hay una verdadera plasmación poética y estética del ser en el mundo queer que no habíamos leído, o es una opinión muy personal, no habíamos leído nunca en la poesía contemporánea española. Como veis, en ambos hay una voluntad clara, nítida, de reingresar la subjetividad poética en el mundo y en ambos hay un intento de erigir afectividades contrahegemónicas pero evitando cualquier tipo de cliché o de tentación normativizadora. Dicho esto, creo que lo importante es dejaros con su palabra, así que muchas gracias por vuestra participación aquí. Creo que en primer lugar leerá Angelo. Vale. Yo me pongo la cuenta atrás. Yo también controlo. Vale, si no, no controlo. Pues muchísimas gracias por ofrecernos tu lectura. Es un honor para mí estar aquí, estar en Córdoba, que siempre digo que es un poco mi segunda ciudad española. Yo estos libros los he escrito en parte aquí, gracias a la ayuda también de mis compañeras y de UCO Poética y a Javier Fernández. Y nada, os voy a leer algunos poemas en orden cronológico. Voy a empezar con el primer libro, que es Adán o Nada, un drama transgénero, que publicó la editorial Banda Aparte, que quiero muchísimo y que confió en mí desde el primer momento, cuando aún no tenía nada publicado, no había hecho nada y justo me escucharon hace 3 años en Cosmopoética, en una actividad que organizó Verónica Moreno, y allí se pusieron en contacto conmigo, así que estoy muy agradecido por la labor que están haciendo también por y para la literatura contemporánea. He hecho una selección de poemas que tienen que ver un poco con mi entorno o con mi relación con Italia, puesto que este año Italia es el país invitado. Y voy a empezar con uno que es Carta al Padre, porque tiene que ver con la construcción de la identidad en uno de los momentos clave para nosotras, personas mediterráneas, que es la comida. O sea, cuando tienes 12, 13 años, muchas veces la comida se convierte en un momento en el cual construyes tu identidad frente a una norma, que puede ser la norma de la familia, la norma del padre, que construye la identidad y que quiere que se convierta casi tu yo como un espejo, ¿no? Un poco como lo que él espera de ti. Entonces, la masculinidad se construye también a través de estos momentos. Y en este poema, en esta carta, es una carta que escribo un poco como legado, como algo que me hubiera gustado decirle a mi padre que no tuve la posibilidad de hacer. Me enseñaste que para vivir debería deglutir, apretar los dientes, morderme la lengua. Te dejaste la camisa tendida, papá, porque para ti todo era attrezzo. La corbata planchada, mi nudo en la garganta, la caricia. Esa mano de niño era una caricia.
Ayer, la palma abierta en la mejilla, hoy, el destierro metido en las uñas. Me decías que para curarse solo bastaba con leer el prospecto, por si las náuseas, por si el temblor, por si el ojo cerrado. Que cuando lo tocas, un crisantemo tiene la textura de la carne humana, pero eso ya no importa. Ahora me pongo tus camisas, ahora el peso de las pinzas sobre mis hombros. Y después de esta carta, otro momento que relaciono mucho con Italia, porque claro, viví toda mi adolescencia allí y me gusta mucho un juego de palabras, como podéis ver, como buen aprendiz de un idioma, cuando estás aprendiendo un idioma, ves un juego de palabras, Adán o nada, Ave y Eva, pues ya está. Este juego del espejo, este juego de construir tu masculinidad frente a una masculinidad heredada que no aceptas, se ha cristalizado en este otro poema que tiene que ver con un yo adolescente frente a un espejo, en una pequeña casa, un pequeño como un pueblo, una ciudad-pueblo en el sur de Italia. Y se llama Ave y Eva. Me resisto a la idea de ser aquel niño que vivió en mi boca. Recuerdo caer al suelo, hacerme 1000 pedazos, la habitación limpia, solo para mí. La habitación y este trozo de carne, estirpe nómada ante el espejo. Me miro en el cristal y hay un animal huyendo del fuego. Una jauría con principio de hombre, o un desastre con nombre de niño. Por eso busqué en el incendio la excusa y en el aire el pretexto. Por eso me arranco la barba con la misma mano que antes me besabas. No hubo salvación para este pájaro. Juro que hice lo posible para domesticar la espera, lo juro. Ahora, digo, casi no existo, mientras celebro los 2 bultos de mi pecho. Escribo la palabra ave y leo la palabra Eva. Bajo el cielo ya no hay lengua que me nombre. Y en ese momento te das cuenta, ¿no?, de que no hay lengua que me nombres y que tienes que buscar otros horizontes para poder desconstruirte y luego volver a construirte y quizá volver a desconstruirte. Y ahora paso al otro libro que se llama Actos Impuros, un libro que nació después del taller de UCO Poética. Me gusta decirlo porque estoy profundamente agradecido a mis compañeras y a Javier Fernández porque están aquí, están en este libro, en especial modo Javier Fernández y Ana Ramos. Este poema se llama E io chi sono, que sigue un poco la estela de lo que os estaba comentando antes, y es una reflexión que claro, una pregunta que me hago en italiano, porque claro, estaba en Italia, y tiene que ver con un momento creo fundamental en la construcción de una persona, que es la ducha. La ducha es uno de los pocos momentos en los que aún estamos a solas. Es un momento en el que no podemos estar conectadas con las redes sociales, por ejemplo. Es un momento en el que tocamos nuestro cuerpo. Y entonces para mí siempre ha sido un momento de reflexión y de cercanía conmigo mismo. E io chi sono? Por la mañana abandono mi sexo. Al atardecer vuelvo cuando me desnudo y entro en la ducha. Mi madre siempre dice que tengo los hombros de mi padre. Con el vaho en el espejo, el contorno es más ancho, más generoso.
Dibujo una línea recta con los dedos, con la mano la deshago. En los ojos guardo la tristeza de las muñecas que jugaron a ser hijas y que mis padres acabaron regalando. El agua fría me trae a mi cuerpo, esconde el pene entre las piernas. Mamá, ¿a qué me parezco? Y la construcción de esta, ¿no?, o la reflexión en torno a la posibilidad de nuevas masculinidades, algo de lo que se está hablando mucho últimamente, me lleva a pensar que también, que por un lado, claro, es una lucha en la que creo y en la que defiendo una postura bastante clara, desde la construcción y desconstrucción de mi yo, desde este Ave y Eva, pero que también me hace reflexionar sobre los mecanismos que existen y que emplea la norma hegemónica. Es decir, cuando te sales de un molde, cuando te sales de lo establecido, la norma siempre contesta con algo que puede ser el castigo. Además, el castigo es algo que tenemos muy interiorizado, porque el castigo está claro que forma parte de nuestra tradición judeocristiana, y lo he llevado un poco al sentimiento de culpa y de castigo, que para mí el castigo último es que llegue un día y me equivoque de bar. Ahora veréis el porqué, pero puede ser el castigo último equivocarse de bar. Yo soy de esa clase de amigos que siempre pide otra ronda en los bares. No tengo hijos, soy el hijo único de una dinastía de bastardos que se llena el estómago y se autodestruye. Mis amigos, sin embargo, son padres. De esos que buscan una excusa para volver tarde a casa, siempre me invitan a otra, nunca quieren que me vaya. Ellos me miran y 100 veces me cuentan lo difícil que es, la suerte que yo. Ellos no ven las hormigas que trepan por mis piernas, no las ven. Beben tiempo con sus bocas de padre, tragan tiempo con su saliva de padre, y yo me vuelvo cada vez más pequeño y sus hijos cada vez más grandes. Y con 40, con 50, volveré al mismo bar de la esquina, y entonces los que hoy son niños se preguntarán por qué tantas hormigas en mi boca, por qué el amigo de sus padres se sigue creyendo joven. Con 50, con 60, ¿quién me llevará a casa? ¿Quién guardará mis huesos bajo la sábana? Con 60, quizás con 70, ¿quién contestará a mis preguntas? ¿Quién me dirá lo difícil que es la suerte que yo? Cuando un día me confunda y pida otra ronda frente a la sola luz de mi nevera. Y eso es un tema que me preocupa, porque al fin y al cabo eso tiene que ver, ¿no?, con algo que podría ser una elección, pero que muchas veces no lo es, la elección, ¿no?, de la soledad, la elección de no tener una descendencia, que realmente es una cuestión bastante política, ¿no?, porque siempre tenemos la idea de, bueno, si puedes adoptar. No, es que puedes adoptar si estás dentro, si formas parte de un grupo de personas que tienen un trabajo determinado, de una clase social determinada, con dinero, ¿no?, un trabajo estable, etc. Entonces, no siempre, y bueno, no vamos a hablar también de la inseminación in vitro, ¿no?, se dice, que eso es un tema que a mí no me interesa en absoluto. Y hablando de descendencia, yo recuerdo que cuando le comenté a mi madre que era gay, porque al fin y al cabo era la etiqueta que tenía que elegir, aunque no crea ahora en eso, pero al fin y al cabo con 13 años en Italia, yo se lo tenía que decir, porque yo no sé mentir. Además, mi madre evidentemente seguro que ella lo sabía, porque sí, se me ve. Y yo se lo dije y dije, bueno, en primer lugar, en Italia también nos echamos las siestas, que eso es mentira, que también nos echamos siestas. Entonces dije, bueno, mi madre está allí, se está echando una siesta, está allí tumbada. Yo le dije, mamá, ponte así
Digo, si pasa algo, no tengo que tocar nada, solo tengo que llamar. No, es verdad que con 13 años pensaba estas cosas, o sea, que para que veáis un poco mi mentalidad. Bueno, en fin, que yo le dije, mamá, soy gay. Y me dijo, no digas esta palabra. Dije, en Italia, finocchio, que es maricón. Y tampoco, digo, bueno, ya está. Entonces fue un poco difícil al principio abordar este tema con mi madre. Y fue muy bonito realmente, intenso, pero muy bonito porque después de 4 horas de conversación y de... Es que es una etapa, ve al psicólogo, fui al psicólogo y me dijo, no, su hijo es maricón. Pero después de esta conversación en la que acepté ir al psicólogo, mi madre fue un momento porque mi madre me dijo, me aceptó tanto que dijo que si quieres un hijo yo te lo adopto. Y yo con 13 años allí dije, no, tampoco te pases, que tampoco tengo hijos. Y tampoco quiero hijos, que tengo 13 años. Pero fue muy bonito y lo que pasó con mi madre un poco se refleja en este poema, que es muy curioso porque yo escribo en español y mi madre no lee mis poemas. Entonces este poema se llama Si mi madre entendiera castellano y leyera mis poemas. Si mi madre supiera que su hijo quiere ser madre, cogería el primer vuelo para España, encogería las piernas, se amputaría los brazos, se partiría la columna, engulliría una a una sus muelas y sus 60 años. Se haría cada vez más pequeña, se inventaría un idioma, balbucearía de nuevo para ser mi hija. Y ya han pasado 15 minutos. Bueno. Y para acabar, quiero leer algo que no he leído nunca y me apetece compartirlo aquí en este entorno y dando las gracias a la organización por confiar en mí y estoy muy, muy agradecido y tengo muchas ganas de escuchar a Franco las cosas como son. Ahora que los 30 llegan y ya está. Y es muy difícil. Y el año pasado estuve en Italia otra vez y estuve en el cementerio, no sé si habéis estado alguna vez en el cementerio italiano, por lo menos en el cementerio de mi ciudad, es un cementerio muy bonito. Y estuve un día allí con mi madre, porque a mi madre le encanta, y yo bueno, la acompaño, la veo una vez al año, no la voy a acompañar. Y me enseñó un nicho, me dijo, allí vas a estar tú. Y eso me generó cierta ansiedad. También porque pensaba, es que yo no sé si quiero estar enterrado en Italia, es que mi vida ahora está en España. Y luego empecé con la paranoia de dónde soy, a dónde voy. Y al final, bueno, ese es un gran borrador, como veis, es un borrador de poema que se llama Insepulto y tiene que ver con lo que os estaba contando. Mi madre compró un nicho en Italia y dijo, aquí descansaremos los 3 con tu padre. Y de repente imagina su cráneo apoyado sobre el mío, alimentando la tierra lejana que me vio nacer y me sonríe. Su esperanza me roza como una caricia para que un día deje España y vuelva la suya. Es una promesa de amor eterno. Pienso en mi madre, en mi padre y en mí hechos polvo, una familia sin descendencia, mediterránea, unida como nunca lo estuvo en vida. Algún día el conserje barrerá las flores podridas de la funeraria, nos dejará desnudos frente al mundo, mirará el nicho e intuirá nuestro amor en la fotocarne con fondo blanco, entre tanto polvo triturado. Si lo pienso, un nicho es la utopía con la que siempre he soñado, sin hombres o mujeres, solo huérfanos. Guardamos un mundo perfecto en nuestros huesos, pero tan lejos. Deberíamos meter todos la cabeza en los nichos hasta que por fin no nos duele el mundo. Pensar en el nicho como el modelo de familia definitivo. Pensar que allí, y solo allí, nos sentiremos realmente extranjeros.
Muchas gracias. Grazie, io approfitto della presenza di Angelo Nestore per chiedergli di tradurre in castigliano quello che dirò in italiano per essere più sciolto. È la seconda volta che vengo a Cordova, la prima volta fu nel 1987, in un momento molto molto felice della mia vita, e quindi ho passato la mattinata a rivedere gli angoli di questa città dopo 31 anni. E quindi sono molto grato per questo invito. Le poesie che leggerò sono state scelte da Juan Carlos Reche, che voi avete visto nei giorni scorsi, poeta e traduttore, che è il direttore dell'Istituto Cervantes a Roma. Sí, bueno, Franco os da las gracias y nada, estaré aquí para echarle una mano para traducir lo que él está diciendo en italiano al castellano. Estoy muy agradecido de estar aquí, volvió aquí después de 31 años, estuve en Córdoba en 1987, entonces aprovecho la mañana de hoy para poder volver a ver los rincones de la ciudad, porque también los visito en un momento en el que estaba, un momento muy feliz, ¿no?, de su vida. La selección de poemas que va a leer es una selección que realizó el poeta Juan Carlos Reche. Ecco, in effetti si tratta di un libro che deve uscire per le edizioni Pretextos di Manuel Borras, e quando mi è stato fatto l'invito Juan Carlos Reche ha detto che il libro sarebbe stato pronto. Ecco. Invece sono pronto io, ma il libro non c'è. Bueno, eso, que los poemas que va a leer formarán parte de una antología en español que se publicará por la editorial Pretextos, aquí en España, antología que ha cuidado Juan Carlos Reche. La antología debería de haber estado lista para su lectura aquí, pero él está listo. La antología seguro che pronto lo starà. Ecco, e questa è la ragione per cui Reche, quando sono arrivato io, è partito lui. Por eso, cuando él ha llegado aquí, Juan Carlos ha ido. No, è bravissimo, ma è molto lento come traduttore. Que es muy bueno, pero que se toma un poco su tiempo para que leggo queste poesie nella sequenza scelta da Juan Carlos Reche. Enkidu è la prima poesia. Enkidu, sapete, la saga di Enkidu e Gilgamesh. Anche adesso, se guardi facendo come se non ci fosse, puoi sentirlo cantare come cantava per lui. Campo San Zulian. In questa Venezia, senza occhiali da sole, persino qualcosa si muove nell'acqua degli occhi di Mauro, se s'avvicina infinito al tavolino sfiorito per portare le noci e il caffè. Oh Mercurio, dio della truffa, dammi un tavolo e un'antologia e 20 ragazzi davanti. La differenza accadde dunque il giorno in cui intese che nulla accadeva se lui per caso non era più ferente. Il giorno in cui non fu più lui, unici a non sapere gli altri dei, le ossa cominciarono a tremare e il freddo a risentire e tutto a dire come niente dopo. Suora carmelitana. Il convento di via Marcantonio Colonna è del 30 e mia zia, che aveva lavorato nella ditta e quando è entrata la guerra era finita, è lì dal 46. Da allora è uscita 3 volte per votare, divorzio, aborto e 48, e 2 per andare in ospedale. Per votare ci vuole la dispensa e anche per l'ospedale.
La regola prevede per 3 anni il noviziato, poi con i voti la clausura. Sono quasi tutte laureate le nuove suore entrate in questi anni. Le suore sono in tutto una ventina, 24 per la precisione, erano prima della fondazione di un Carmelo nuovo. Alcune sono state trasferite a Milano, ora sono in 17, le più vecchie. Mi ricordo il convento da bambino. La zia si presentava con il velo dietro le grate, 2, come la regola prescrive, a un palmo di distanza tra di loro, ma il mio braccio ugualmente le giungeva vicino. Fino a 11 anni è passata la manina. Ho pensato poi alla mano nella grata, alla prima foto di fist fucking. Del parlatorio la ruota mi piaceva da morire e oggi attira Stefano ugualmente. Dall'apertura poteva fuoriuscire il mio regalo, anche niente, ma era bello così farla girare per l'odore dentro. Il convento di via Marcantonio Colonna è un convento moderno, non ha i muri spessi, sostiene mia zia, non c'è umidità, hanno al massimo 14 gradi d'inverno e più di 30 quasi tutta estate. Da studente le chiedevo se sapeva chi era Marcantonio Colonna. Lei preferiva parlare di altri papi e qualche volta solo di dottrina. Quando ero militare mi diceva che capiva gli orari ben scanditi e quella forma di disciplina. Il padre provinciale, il cardinale, ai superiori si doveva dare obbedienza continua. Ormai che la sua faccia è più vecchia di Santa Teresa nel quadro appeso in parlatorio, più di me non le mento. Sto a sentire. Di fronte al grande crocifisso e alla zia che spiegava la passione, i chiodi degli uomini romani, Stefano ha fissato a lungo quelle forme, toccandogli le mani. Così sta su. Parlando della zia, Stefano dice che è stato da una suora americana. L'italiano o la lingua italiana, c'è un motto, not with a bang but a whimper, by T.S. Eliot. Non con un bang, ma con uno whimper. Il mondo non finirà con un gran botto, ma con un piagnisteo, un uggiolio, un piagnucolio, l'italiano. Questa forza che ha di centrare i crimini degli dei con scompostezza in fragile lingua antica, come sassi che da sotto l'asfalto del marciapiede mostrano forme senza colori, uggiolio, piagnucolio e piagnisteo rivelano che soluzioni non stanno nel trovare risposta a enigmi sull'esistenza, ma nel prendere atto che non ci sono enigmi. Foglie di quercia. L'usignolo che fa il nido sulla terra con l'erba appassita, il muschio e le foglie morte di quercia tra i rovi, perché i ragazzi nudi di campagna non lo possano cogliere e scoprire, l'usignolo femminilmente felice vuole col canto che vogliano quello che poi gli rifiuta, l'uso, il possesso, la carne, il diamante. Gli occhi, i tuoi occhi di foglie di quercia, vogliono che non sia casto e risenta tra i rovi le mani
per conquistarti. Il bene oscuro, come te, aquila equilibrata, che centellini millimetrato il profilo del rosa nel bianco dell'alba, come te, quando impicchiata precipiti e sfracelli, mi dolli spinali tranciati da cavi di funivia, fruste attorcigliate, sibilanti boa. Una parola ogni tanto ripetevi perché il sentiero se la ricordasse. Ruzzolò dapprima 2 scalini della discesa a Goglio, il cane da caccia morsicato sul muso dalla vipera, gonfiandosi in un soffio a dismisura, fino alla pietosa fucilata, il bene oscuro. Quando dalle spalle mi sfilerai lo zaino. Quando dalle spalle mi sfilerai lo zaino, è troppo pesante, non lo puoi più portare. E con gesto deciso indicherai il luogo dell'approdo, cadrà neve d'agosto, sarà sera, e lampada ai miei passi sarà la tua parola. Ossa, giunture, tendini, l'intero armamentario sono qui finalmente, non te li sottraggo più. Protettore dell'orizzonte, Dio solare, sfinge, se quercia fossi stato o all'oro o almeno, rose, mirto, viole, le piante sacre a Venere le avrei donato. Verso Trieste. Trieste è una città dove ho insegnato per 4 anni. Perché Franco è stato dando classe in Trieste durante 4 anni. E prima di Trieste c'è il Sacrario di Re di Puglia, dove ci sono i morti senza nome, che sono centinaia di migliaia, della Prima Guerra Mondiale. Sí, justo antes de Trieste están todas las personas que han muerto, ¿no? Sin nombres durante la Primera Guerra Mundial. Verso Trieste, la litania che dal cervello non si arresta mai e resta sotto l'acqua a lacrimare spazi di architettura civile nel silenzio, dove c'è tutta la carne. Il daino fugge all'operaio del cielo quando capita che 2 soli si avvicinino e poi, volti al gelido miele, seguano il viale. Ma il freddo, che si mostra chiaro, tollera canzoni sul piazzale, come i balconi da cui le regine gettavano sale. Vorrei parlare a questa mia foto. Vorrei parlare a questa mia foto accanto al pianoforte, al bambino di 11 anni, dagli zigomi rubizi, dire: non è il caso di scaldarsi tanto nei giochi coi cugini, di seguirli nel bersagliare coi mattoni le dalie dei vicini, non per divertimento, ma per sentirti davvero parte della banda. Davvero parte? Vorrei dirgli: lasciali perdere con i loro bersagli da colpire. Tornatene tranquillo ai tuoi disegni, alle cartine da finire. Vincerai tu, dovrai patire. Oggi che la Germania. Io ho un rapporto molto duplice con la Germania perché ho studiato in Germania, amo molto questo paese,
però ci sono 2 antecedenti nella mia famiglia. Mio padre si è fatto 2 anni in un lager tedesco dal 43 al 45 e mio nonno si era preso i gas nervini degli austriaci, per cui poi era rimasto paralizzato per 20 anni. Franco tiene sentimientos encontrados con Alemania, porque por un lado estuvo allí estudiando allí en Alemania, pero por otro lado su padre fue víctima en un campo de concentración en Alemania, y no solo eso, también su abuelo ha sido víctima de los gas que le paralizaron, de Austria, de los austriacos. Oggi che la Germania non è più il mostro accucciato che ho conosciuto nell'infanzia, oggi che è tornata arrogante e la sua meticolosità nell'efficienza mi appare per quel che è nevrosi da obbedienza, io le ripeto, quieta, zitta, accuccia. Già hai dato il meglio, non strafare. E chiudo con questa poesia su Alan Turing. Penso che tutti sappiate la storia di Alan Turing. Alan Turing praticamente ha salvato il mondo dai nazisti perché ha decrittato i codici segreti di comunicazione nazisti, e quindi era inglese e ha potuto permettere agli alleati di conoscere in anticipo le mosse che i tedeschi avrebbero compiuto. Alan Turing però, dopo aver compiuto tutto questo, nel 1952 viene arrestato per omosessualità. Voi sapete che in Inghilterra il reato di omosessualità c'è stato fino al 1967, e sceglie la castrazione chimica al posto della prigione, soltanto che poi si suicida, 2 anni dopo, si suicida come Biancaneve con una mela avvelenata. Bueno, va a cerrar Franco con un poema sobre Alan Turing. Sabéis que Alan Turing fue un personaje clave para ganar a los nazis, ya que él consiguió descodificar los códigos que utilizaban para comunicarse. Entonces, claro, al ser inglés, evidentemente los aliados consiguieron ganar de esta forma a los alemanes. ¿Qué pasa? Que en 1952, 52, ¿no? 52, e poi nel 54 si è suicidato. En el 52 lo meten en la cárcel por homosexual, y él decidió optar por la castración química, pero en el 54, 2 años después, se suicidò como Blancanieves con una manzana envenenada. Ecco, poi l'altra persona che si menziona al secondo verso, Giovanni Sanfratello, era un giovane omosessuale che venne rapito dalla sua famiglia e venne curato con elettroshock. È tuttora vivente, ha circa 75 anni ed è un'ameba. Claro. El otro personaje que sale en el segundo verso es Giovanni Sanfratello, que fue raptado, ¿no?, de su familia y ha sido, ¿no?, y le han dado el electroshock, querían curar la homosexualidad con el electroshock, y que hoy día sigue vivo, pero que, claro, evidentemente está vegetal, ¿no?, después de todo lo que ha padecido. È accaduto in Italia nel 1964. Y esto ocurrió en Italia en el 64. Avrei fatto la fine di Alan Turing. Avrei fatto la fine di Alan Turing o quella di Giovanni Sanfratello, in mano ai medici cattolici, coi loro coma insulinici e qualche elettroshock. Perché era un piccolo borghese il mio padre amoroso, non si sarebbe sporcato le mani. Controllando l'impeto iniziale volto allo strangolamento del figlio degenerato, ai funzionari appositi avrebbe delegato
la difesa del suo onore. Muchas gracias. Se vuoi aggiungere, mi piaceva molto quello che dicevi prima della tua mamma, e questa è la ragione per cui io a 17 anni non ho potuto fare un coming out e ho imparato come si faccia a essere ipocriti. Le gustó mucho la anécdota de mi madre y es la razón por la que con 17 años él no pudo salir del armario y aprendió a ser hipócrita. Bien, pues nos quedan unos minutillos. Yo estoy convencido de que ambas lecturas han desbordado con seguridad vuestras expectativas. Pero bueno, como quedan unos minutos y siempre ajustándonos a los tiempos, y al margen de que alguien, si quisiera, pueda compartir con nosotros alguna idea, yo no puedo evitar compartir con vosotros una pregunta y una obsesión en parte, como profesor de literatura, como lector y como gay también, porque, como decía antes, ambos venís de coordenadas generacionales, vitales, estéticas distintas, pero compartís la necesidad de comunicar formas distintas de masculinidad, La necesidad de parlare forme diverse di mascolinità, anche se veniamo da due mondi diversi. afectividades contrahegemónicas Affettività contrahegemoniche. y bueno, una serie de vivencias, de ideas que hasta hace no mucho pertenecían a una tradición oculta, a una verdad no contada, que siempre se relataba o se refería a través de circunloquios, de perífrasis. Una serie no, di vicissitudini nella nostra vita che prima si raccontavano magari con perifrasi, ¿no? Non si Ahora vivimos un momento en nuestro contorno, no nos debemos engañar, de apertura, de visibilidad, de homologación de derechos, pero en ocasiones, y es una opinión muy personal, esa homologación de derechos puede venir acompañada de una presión de estandarización. Viviamo in un mondo in cui no, possiamo avere molti diritti, no? De estandarización, de normativización, Ci stiamo de standardizzando, ¿no? de intentar clausurar las formas, podríamos decir, heterodoxas, que esa nueva forma de masculinidad puede aportar a la sociedad, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo, de una parte, desde la alegría porque seamos más visibles, podemos combatir desde la poesía ese intento de clausura de las posibilidades todavía no vividas de una masculinidad que pueda aportar una visión del cuerpo, de la vida, de la vida en convivencia, ¿no? Io credo molto nei ruoli, ciascuno ha un ruolo perché credo molto nelle competenze e le mie personali sono competenze artistiche, quindi qualunque riflessione abbia a che fare con un discorso di rivendicazione o di omologazione politica non può che passare attraverso l'arte. Il mio impegno quindi è quello di essere anzitutto un artista che produce arte di buona qualità, anche perché se non è di buona qualità arte non è. E mentre compio questo lavoro essere me stesso al punto da poter far passare il messaggio rivendicativo. Bueno, él dice en primer lugar que él cree mucho en las competencias y él se define evidentemente como artista. Entonces cree que él, a través de su obra, a través de lo que hace, en primer lugar, él es un artista y por eso luego todo lo que hace sí que tiene una desemboca, digamos, en alguna en consecuencias políticas, pero sobre todo él defiende un arte que se hace, un arte, digamos, de calidad. Ecco, nel momento in cui dovessi anteporre l'aspetto rivendicativo su quello artistico, smetto di essere un artista. En el momento en el que pasa, porque eso se me olvidó decirlo, en el momento en el que pasa a anteponer la reivindicación política a su ser artista, pues ya dejaré de serlo. Ecco, posso dire che in primavera, nel marzo-aprile del 2019 uscirà il mio nuovo romanzo. Io alterno un libro di poesia con un libro di narrativa. Vi dico il titolo che ancora non ho mai detto in pubblico. Si intitola
Due pub, tre poeti e un desiderio. ¿Se lo traduce? Bueno, entonces eso, nos está comentando que en marzo, en la primavera de 2019, va a salir su nueva novela, porque él alterna siempre libro de poesía con novela. La primera vez que va a hablar de este proyecto en público y que va a desvelar el título, que es Due pub, sì, dos bares, due pub, tre poeti e un desiderio. Perché nel giugno del 2019 ci saranno i 50 anni di Stonewall, cioè i 50 anni del primo Gay Pride. Il primo Gay Pride è stato a New York, al Village, nel 1969, quindi sono 50 anni, la rivolta di Stonewall e il primo Gay Pride. Questo romanzo è mirato a celebrare i 50 anni, per questo esce il mese prima, perché i Gay Pride inizieranno a maggio. Claro, que como sabéis, en junio de 2019 se van a cumplir los 50 años del primer Día del Orgullo Gay, la reivindicación de Stonewall, ¿no? Entonces, claro, este libro va a salir unos meses antes de la celebración del Día del Orgullo, que tanto in Italia come in Spagna si celebra in verano. Ecco, è sempre l'argomento che mi suggerisce il genere letterario. Questo argomento mi ha suggerito il genere romanzo, un docu-fiction, invece del libro di poesia. Claro. Que normalmente siempre es el tema el que le sugiere el formato literario, el género literario. Entonces, en ese caso, este tema lo ha llevado a llevar a cabo una novela y no un libro de poesía. Ecco, e perché due pub, tre poeti e un desiderio? Perché i tre poeti sono Lord Byron, Oscar Wilde e Auden. Primo Ottocento, secondo Ottocento e Novecento. Claro, ¿quiénes son esos tres poetas? Son Lord Byron, Oscar Wilde e Auden, V.H. Auden. Claro, entonces tres momentos históricos distintos y... Nella vita dei quali vediamo la trasformazione. Al tempo di Lord Byron era omosessuale, ma doveva fare la parte del tombeur de femme perché era l'epoca delle impiccagioni e della gogna. Claro, Lord Byron evidentemente, a pesar de ser homosexual, evidentemente no podía desvelarlo porque si no lo hubieran matado, porque era la época de... lo hubieran colgado. Con Wilde abbiamo, tutti lo sanno, il processo e i 2 anni di carcere duro. Con Wilde, como todo el mundo sabe, evidentemente tenemos la cárcel, 2 años de cárcel muy dura. Con Auden abbiamo il passaggio nell'epoca moderna, perché Auden muore nel 1973 e nel 67 l'Inghilterra abolisce il reato. Y con Auden justo nos encontramos en el momento del pasaje, ¿no? Desde de la época moderna, porque en el 73 muere Auden y en el 77 en Inghilterra ya se quita esa... Quindi attraverso queste 3 figure di omosessuali io faccio la storia del costume anglosassone e giungo dall'epoca delle impiccagioni all'epoca del matrimonio di Elton John. Claro, entonces a través de estas 3 figuras pasa, ¿no? Hace pasa todas las épocas de la homosexualidad hasta llegar al matrimonio di Elton John. E chiudo dicendovi perché 2 pub, 3 poeti. 3 poeti lo abbiamo detto. 2 pub perché il primo pub nel 1810, all'epoca di Byron, si chiama Whitestone, e questo pub inglese situato a Vere Street stava celebrando segretamente un matrimonio tra 2 omosessuali. Sono stati arrestati tutti, 5 sono stati impiccati, gli altri messi in galera. En el 1810, la época de Byron... White Swan, cigno bianco. Sí, había un bar que se llama White Swan, que es cisne blanco, y en este bar se estaba celebrando un matrimonio homosexual entre 2 chicos. Y entonces, claro, llegaron y ¿cuántas personas? Sono stati impiccati in 5. Colgaron 5 personas e sono state messe in prigione tutte y le todos los altre. demás acabaron en la cárcel.
Quindi questo pub del 1810 mi fa da contraltare al 1969 con Stonewall a New York, al Village, dove c'è la ribellione. Claro. Entonces hace, ¿no?, de ese equilibrio, ¿no?, crear este equilibrio entre el White Swan, este cisne blanco de 1810, con 1969 con Stonewall. Entonces, Ecco, quindi donde hay la revuelta. Il titolo del romanzo è appunto Due pub, tre poeti e un desiderio. Il desiderio non sto a spiegarvi qual è. Bueno, evidentemente el deseo nos va a explicar de qué deseo se trata, porque lo hemos... Penso di aver risposto a tua Muy bien domanda. respondida, muy bien respondida. Lamento ser aguafiestas, pero ahora es cuando nos toca a nosotros buscar uno, dos o los bares que queramos porque se ha acabado nuestro tiempo aquí. No sé si Angelo en un minuto quiere aportar alguna cosa más. Yo ya me he llenado de las palabras de Franco. Muy bien, pues nada, agradeciendo de nuevo a Franco y a Angelo su presencia, a vosotros vuestra participación, damos por cerrado este recital. Muchísimas gracias. Grazie. Che bello sempre. Esisto, bellissimo, grazie.